Que el Señor les bendiga, iglesia, en esta hora. Es un gusto estar con ustedes para meditar un poco en la palabra del Señor. Y vamos a basar nuestra enseñanza en esta tarde en Segunda de Crónicas, capítulo 20, casi en todo el capítulo, pero vamos a enfocarnos ahorita, vamos a leer el verso 15 solamente de este capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Dice así la palabra: y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos permites en este día estar enseñando, estar aprendiendo de tu palabra, Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos, queremos que tú dirijas nuestra vida, nuestro corazón. Te damos gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana que se puede conectar en este momento. Gracias porque les has bendecido a tu pueblo, a tu iglesia. Les has permitido ir, regresar con bien de lo que han hecho en este día. Ahora permite, Señor, que esta palabra nos enseñe, nos corrija, nos motive a seguir adelante. Ponemos este tiempo en tus manos y que tu Espíritu Santo nos fortalezca en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a basar nuestra enseñanza, como les decía, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, en todo el pasaje. Pero este pasaje es clave, ¿verdad? Porque dice: y dijo: oíd todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Es una respuesta, hermanos. Es una respuesta de Dios a una petición de un rey. Y el tema que he puesto a esta enseñanza es: ¿qué hacer cuando todo parece perdido? Hay situaciones, ¿verdad?, donde no sabemos qué hacer y parece que todo se nos viene encima, que todo se nos derrumba. El rey Josafat, hermanos, fue uno de los grandes reyes que tuvo Israel, que tuvo el pueblo de Dios. Su nombre significa: el Señor es juez, ¿verdad? Este rey hizo grandes reformas en lo militar, en lo educativo, y impulsó leyes, ¿verdad?, justas para que el pueblo tuviera un gobierno justo. Él implementó por primera vez tribunales de apelación que estableció en ciudades estratégicas. Josafat se puede decir que era un rey, porque la Biblia nos habla de reyes que se alejaron de Dios, que hicieron lo malo, que se volvieron en contra de Dios. Pero Josafat fue un rey que buscó de Dios. Y parecía, ¿verdad?, que todo iba bien, que todo estaba bien. Pero, hermanos, hay veces que llegan situaciones de repente que no son tan agradables, ¿verdad? Pero veamos qué hizo Josafat cuando todo parecía perdido. Primero que nada le llegó una noticia tremenda, una noticia terrible, una noticia devastadora. El verso 2 de este capítulo 20 de Segunda Crónicas dice: y acudieron algunos y dijeron, avisaron a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Le llegó una noticia, hermanos, tremenda. Le dijeron: ¿sabes qué, rey? Viene una multitud enorme, grande. Había una alianza, hermanos, una alianza tripartita que se componía por amonitas, moabitas y sirios, y venían en contra del rey Josafat y del pueblo de Dios. Y vinieron en contra de este pueblo unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que era una alianza grande, una alianza grande. Josafat a lo mejor no se lo esperaba, ¿verdad? Porque pues él estaba en su reinado haciendo cosas positivas. A veces la gente dice: es que si busco a Dios, si soy fiel a Dios, ¿por qué me vienen cosas difíciles? No estamos exentos, hermanos, de sufrir presiones, de sufrir cosas difíciles en nuestra vida cristiana. Pero eso no es lo importante es qué hacer cuando todo parece perdido. Y queremos aprender, ¿verdad?, a través de esta enseñanza, qué hacer cuando todo parece perdido. Una mala noticia le llegó al rey. A veces pensamos que no nos van a llegar las malas noticias, pero sí nos llegan, hermano.
De repente nos dicen, ¿sabes qué? Ya no vas a poder trabajar aquí, vamos a cerrar la empresa. De repente nos avisan, ¿sabes qué? Tu hijo está en problemas de adicción. Y esas son malas noticias. Y uno dice, bueno, estoy buscando a Dios, ¿qué está pasando? El rey pudo haber dicho eso, he estado buscando a Dios, he puesto leyes justas, he hecho cosas positivas a favor del pueblo de Dios, ¿qué está pasando? Pero veamos qué hizo este rey. ¿Qué reacción hizo cuando recibió esta mala noticia? Dice la palabra de Dios que reaccionó como todo ser humano, hermanos. Dice que tuvo miedo, que tuvo temor. Dice el verso 3. Entonces él tuvo temor. Y Josafat tuvo temor, hermanos. Yo creo que toda mala noticia nos infunde eso. Algo de miedo, algo de temor. Y no es malo, hermanos. El miedo no es malo. Es una emoción que está dentro de nosotros. Lo malo es cuando dejamos que ese miedo atropelle nuestra fe. Mate nuestra fe. Dice que tuvo temor. Y es cierto, todos hemos experimentado temor o miedo en algún momento de nuestra vida. Este temor, ¿verdad? No es para huir, hermanos, ni para echarnos a llorar y decir, todo está perdido, no, ya no se puede hacer nada. Porque eso es lo que el enemigo quiere cuando nos infunde temor, que caigamos en una desesperación total. Pero vamos a ver que este rey dice la palabra de Dios ahí mismo en el verso que leíamos. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. O sea, no se quedó diciendo, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Y híjole, esto es muy grave, vienen 3 reyes contra mí, 3 reyes bien poderosos se unieron contra mí, contra mi pueblo. No, dice que tuvo temor, sí, pero al mismo tiempo se sobrepuso y dice que buscó, consultó a Dios. Experimentar temor, hermanos, es casi inevitable, ¿verdad? Experimentar miedo es, a veces, pues no se puede quitar, ¿verdad?, de nuestra vida. Pero este temor no nos debe durar así como prolongadamente. Ese temor nos debe llevar a humillarnos ante Dios, a confiar. Nos debe llevar ese temor a buscar la ayuda de Dios. Josafat buscó la ayuda de Dios. Dice que tuvo temor. La Biblia nos registra que tuvo temor, pero inmediatamente nos dice que Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. O sea, él tuvo temor, pero inmediatamente dice que se sobrepuso ese temor y consultó a Dios. Humillar su rostro. La Biblia nos dice que humilló su rostro, hermanos. ¿Qué significaría esto? Pues que él dijo, yo no puedo, yo tengo miedo, pero yo conozco a un Dios que sí me va a ayudar, que me puede sacar de esta situación de zozobra, que me puede sacar de esta situación de miedo. Él como rey, como estratega militar, pudo haber dicho, pues voy a empezar a contar cuántas metralletas tengo, cuántos fusiles, cuántas espadas, cuántos arcos, cuántas flechas, porque pues era lo lógico. Venían contra ti en guerra, venían contra Josafat en guerra. Era lógico que pensara en hacerles frente. Sí pensó en hacerles frente, pero fíjense que ese temor le llevó a decir, yo solo no puedo hacerles frente, necesito la ayuda de Dios. Y cuando veamos que a nuestra vida llegan problemas tan grandes, hermanos, a lo mejor solos podemos hacerle frente, pero si contamos con la ayuda de Dios, vamos a vencer. La Biblia nos dice, hermanos, que Josafat no pensó en pasarles revista a sus tropas, ni pensó en hacer una encuesta y decir, pues, ¿cuántos hay que puedan cargar espada y puedan irse a la guerra, verdad? Él dice que se humilló. Su principal preocupación fue buscar el favor de Dios. ¿Cuál es nuestra principal preocupación cuando llegan noticias devastadoras? Cuando viene la prueba, la lucha, la circunstancia adversa. A ver, ¿quién me ayuda a salir? ¿En dónde le busco? No. Nuestra principal preocupación debe ser, necesito el favor de Dios.
necesito la intervención de Dios, necesito la ayuda de Dios, necesito que Él me dirija, necesito que Él me diga por dónde debe ser el camino que debo buscar. Porque Él sabía, hermanos, que si buscaba el favor de Dios, la ayuda de Dios, eso le iba a ayudar a vencer ese ejército tan numeroso que venía en contra de él. Hay muchos momentos en la vida, hermanos, que el cristiano necesita la intervención de Dios, porque sin ella no va a poder salir adelante. Así tenga la mejor economía, tenga la mejor salud, tenga las más grandes influencias o las personas más importantes, si no contamos tú y yo con la intervención de Dios, no vamos a poder salir adelante. Josafat lo sabía. Dijo, es una multitud muy grande, es una alianza tripartita que viene en contra, pero necesito el favor de Dios, necesito buscar el favor de Dios, necesito reconocer que sin Dios no voy a poder. A lo mejor tengo mucho ejército, a lo mejor yo también soy un rey grande y poderoso, pero sin Dios yo no voy a poder. Y a veces, ¿verdad? El mundo dice, bueno, pues sí puedo, tengo a los mejores médicos del mundo, tengo una empresa floreciente que me da muchos ingresos. Pero hermanos, sin Dios no podemos. La Biblia dice que sin Dios no podemos. Sin Dios nada podemos hacer, dice la palabra. Y entonces Josafat tuvo que hacer algo que tú y yo siempre tenemos que hacer, buscar el favor de Dios, buscar la intervención de Dios en medio de nuestras circunstancias que parecen difíciles, que parecen perdidas, que parecen peligrosas. Dice que también lo que hizo Josafat, lo segundo que hizo fue proclamar ayuno. El ayuno es algo que no ha pasado de moda, hermanos. Nos cuesta trabajo hacerlo, hoy sí, es difícil hacer el ayuno, hermanos. Pero dice la Biblia en el verso 3, dice que proclamó ayuno a todo Judá. Proclamó ayuno a todo Judá. El verso 13 también nos dice, en ese mismo capítulo, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. O sea, todos estaban a pie de Judá. Ahí donde Josafat se puso a buscar a Dios, ahí estaban todos apoyando a Josafat, apoyando, ¿verdad?, en la iniciativa de Josafat de buscar a Dios. Proclamó ayuno. Es bueno, ¿verdad?, proclamar ayuno de parte de nosotros. ¿Por qué? Porque son tiempos difíciles, hermano. A lo mejor no necesariamente necesitamos decir, este día vamos a ayunar como iglesia, pero cada uno, de acuerdo a nuestras condiciones, tanto físicas como de salud, podemos proclamar ayuno para nuestra casa, para nuestra familia. Dice la palabra de Dios que debemos ser sensibles, hermanos, a las necesidades. Y una forma de ser sensibles a las necesidades es el ayuno y la oración. Y esta lucha que estamos atravesando, hermanos, de tantas inseguridades, de tantos problemas que hay en nuestro alrededor, de tantas leyes que quieren levantarse en contra de la voluntad de Dios, solo se va a lograr vencer a través del ayuno y de la oración y de buscar la presencia de Dios. Como iglesia, como pueblo de Dios, como familia de la fe, vamos a librar grandes batallas y vamos a hacer guerra, pero solamente lo podemos hacer a través, ¿verdad?, del ayuno y la oración. La oración es importante, hermanos, y nos damos cuenta que al igual que el ayuno, ocupa un lugar importante en lo que Josafat hizo para vencer el momento duro que estaba atravesando. La oración que hizo Josafat, hermanos, es digna de analizarla, de ver, ¿verdad?, cómo está estructurada. Dice el verso 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes
dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no haya quien te resista? Una oración muy eficaz, hermanos. Y esta oración de Josafat estremeció, ¿verdad? Movió la mano de Dios. Nuestras oraciones, ¿verdad? Deben ser oraciones con toda sinceridad. La Biblia dice que comenzó con un momento de alabanza, con un momento de adoración. A lo mejor usted y yo en momentos difíciles lo único que pensamos es ¿cómo le pido a Dios? ¿Cómo le digo que me ayude? ¿Cómo le digo que intervenga? Él no empezó diciendo, mira, vienen 3 reyes, se unieron 3 reyes contra mí, contra tu iglesia, contra tu pueblo. ¿Qué hago? Dime. No, él empezó con un acto de adoración, empezó adorando. Dice el verso 6, hermano, dice, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, eres tú un Dios de los cielos y tienes dominio y autoridad sobre todo. Él empezó reconociendo que Él era Dios, que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es bueno, que Dios es suficiente. Se apoyó, ¿verdad?, en el pacto que Dios hizo a su pueblo. Jehová, Dios de nuestros padres. Él dijo, tú eres un Dios que ha sido de generación en generación, un Dios nuestro, un Dios que nos ha bendecido, un Dios que nos ha ayudado, un Dios que hemos visto su misericordia, ¿verdad? Qué hermoso es recordar, hermanos, lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Aún en los momentos difíciles podemos recordar lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Josafat recordó y dijo, tú has sido un Dios de nuestros padres, de un Dios que ha ayudado, que ha abierto el mar rojo, que mandó maná, que mandó codornices, que hizo que las aguas se volvieran dulces cuando eran amargas. Y empezó adorando a Dios. Él recordó, ¿verdad?, que Dios siempre habría cumplido sus promesas y que Dios era fiel y que Dios era un Dios de pactos, un Dios que hacía promesa y que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y eso debe alimentar nuestra fe, hermanos. Las grandes cosas que Dios ha hecho y que leemos en la palabra debe alimentar nuestra fe, una fe que vaya creciendo día con día. Después de esto, hermanos, él entonces sí presentó su problema. Entonces sí empezó a decirle lo que quería solicitar de él. Pero primero le alabó, primero le glorificó, primero reconoció a Dios, su grandeza. Recordó el pacto que Dios había hecho con ellos, ¿verdad? Recordó que Dios les había dicho que iba a estar con ellos. Y al hacerlo, le recordó al pueblo que hay un Dios que siempre está con nosotros. En el verso 11, él empieza entonces a exponer su problema y dice, he aquí ellos no nos han dado el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Él está diciendo, ellos nos quieren quitar lo que tú ya nos diste. Ellos nos quieren arrebatar lo que tú nos has dado, Señor. Porque ellos venían a ser los esclavos, a ser los esclavos de ellos, ¿verdad? Los asirios, los amonitas, ellos venían a ser los esclavos. Era una multitud grande, hermanos, un ejército poderoso. Y empieza a decirle en el verso 11, he aquí ellos no nos han dado el pago, viniendo a arrebatar o a arrojarnos de la heredad que tú nos has dado en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Fíjense, hasta el verso 11 él empieza a decir la necesidad. Y empieza a decirle, Señor, es una multitud tan grande. Nosotros no sabemos qué hacer. Nosotros no sabemos cómo luchar, cómo atacar. Pero tú nos vas a defender. Tú, porque tú eres un Dios que nos has dado esta heredad. Tú eres un Dios que nos ha dado esta tierra, este lugar donde estamos asentados, donde estamos viviendo. Hay momentos, hermanos, en que ciertamente se nos nubla el panorama, ¿verdad? Se nos nubla la visión y no sabemos qué hacer. Josafat entró a la casa del Señor, se presentó delante de Dios, empezó reconociendo su autoridad, su grandeza.
Empezó recordando lo que Dios había hecho. Y eso fue acrecentando la fe, no solo de él, sino del pueblo que lo estaba oyendo. Y presentó su problema al final. Pero no lo presentó como diciendo, ay, estamos derrotados, sino que lo presentó diciendo, nosotros no sabemos, pero tú sí sabes cómo. Nosotros no sabemos cómo empezar, no sabemos cómo va a terminar, pero tú nos vas a dar la victoria. Cuando nosotros tengamos una situación adversa, hermanos, tenemos que saber que Dios nos va a dar la victoria. Y aunque el temor venga, tenemos que sobreponernos a ese temor a través de la oración y el ayuno y la búsqueda del Señor, para que ese temor se vuelva en una búsqueda constante de Dios. Cuando veamos peligro en nuestra herencia, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro entorno, hermanos, es cuando más debemos clamar a Dios. Y es cuando más debemos buscar la presencia de Dios. Pero de la manera en que se nos presenta, como lo hizo Josafat. Primero reconociendo la autoridad de Dios, la voluntad de Dios. Y reconociendo que estamos viviendo momentos difíciles, que tenemos miedo, pero hay un Dios que está en control, hermanos. Yo no sé cuál es la situación, cuál es la circunstancia que tú vives diariamente. Yo sé que a lo mejor tienes momentos de mucha paz, de mucha tranquilidad, y gloria a Dios por eso. Pero también sé que van a venir momentos de prueba, de lucha, de temor, de duda. Pero la palabra nos enseña que en esos momentos tenemos que acercarnos a Dios, reconocer su grandeza, su autoridad, exponer con toda sinceridad nuestras debilidades, nuestras flaquezas y esperar la victoria en Dios. ¿Estamos esperando victoria, hermanos? Yo creo que sí. Estamos esperando victoria porque el mismo Dios que ayudó a Josafat y que le dijo, Josafat, Jerusalén, Judá, oigan, es una multitud muy grande. Vamos a leerlo nuevamente. El verso 15 dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hay guerras a nuestra vida, hay guerras a nuestro alrededor, pero no son nuestras, hermanos. Si estamos en Dios, si vamos a la presencia de Dios, Dios nos dará la victoria. Oramos. Padre, te damos gracias, porque yo sé, Señor, que no estamos exentos, aunque te estemos buscando, no estamos exentos de pasar por prueba, por lucha, por tribulación, por momentos de malas noticias. Pero, Señor, no es nuestra la guerra, sino tuya. Podemos esperar en ti, podemos confiar en ti, Señor. Podemos proclamar ayuno, podemos proclamar tiempos de oración y la victoria es nuestra, Señor, porque tú nos las das, porque tú nos ayudas a pelear nuestras batallas. Ponemos este momento, Señor, y si alguno de tus hijos, si alguno de nosotros estamos viviendo momentos difíciles, queremos humillarnos como Josafat, queremos reconocer tu autoridad, queremos reconocer tu grandeza, queremos reconocer que tú eres Dios grande, que tú eres Dios poderoso y que en tus manos dejamos tan grande prueba, tan grande lucha, porque es a través de ti que viene la victoria. Si hay momentos de gozo, de paz, de tranquilidad en la vida de tu pueblo, Señor, ayúdales a hacerse fuertes en estos momentos, para que cuando lleguen los momentos de temor, de duda, esa duda no los lleve al pánico ni a darse por vencidos, sino como dice la palabra, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias, Señor, por estos tiempos difíciles, porque nos enseñan a confiar en ti, a reconocer tu autoridad, a reconocer tu señorío. Gracias te damos, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero por fin pudimos estar grabando. Y les doy gracias a Dios y a ustedes por estar en este tiempo. Vamos a seguir orando los unos por los otros. Acuérdense que estamos teniendo tiempo de oración los sábados a las 8 de la noche. Tenemos una lista donde
Estamos orando por diferentes necesidades, ya sea de salud, ya sea económicas, ya sea espirituales. Si usted quiere, pues llámenos o escríbanos y vamos a añadirlo si usted tiene alguna necesidad. También los días jueves estamos haciendo grabaciones para que usted y yo seamos edificados en la palabra. Y el día domingo tenemos 2 servicios, uno a las 11 de la mañana y otro a las 12:30. Estamos con un cupo máximo de 27 personas. Si usted gusta venir, el culto más desahogado es a las 12:30, así que a las 12:30 usted puede estar aquí alabando a Dios juntamente con nosotros en el día domingo. Gracias a Dios por su vida, gracias a Dios porque están conectados y nos vemos primeramente Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.